Muy buenas tardes. Hoy estamos nuevamente con ustedes en Conciencia Médica. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas, desde la torre digital del Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia. Tenemos un programa muy importante, un tema importantísimo, pero antes quiero recordarles que estamos nuevamente entrando en periodos de COVID. Ya no le podemos llamar pandemia, probablemente sea endemia, que esté focalizado en algunos lugares. ¿Y quiénes tienen que cuidarse? Los que estén en zonas donde esté de mayor alto riesgo, donde haya muchas gentes, en los cines, en los teatros, en el autobús, en el colectivo y en el lugar donde haya más de 10 gentes, a cuidarse. Si no tiene la vacuna, aplíquesela o póngase sus refuerzos, porque estos cambios de temperatura están provocando que nuestros hospitales se estén nuevamente llenando de COVID. ¿Quiénes son los personajes más importantes que se enamora el COVID de ellos? Son los que sufren de presión alta, de diabetes, de problemas de triglicéridos, colesterol, de los de obesidad, hipertensos, y esas personas tienen que cuidarse, estar de preferencia no en lugares llenos de gente o multitudes. El tema de hoy es algo importantísimo y también por parte del doctor Jorge Cisneros Encalada les envía un saludo, porque así como está de convulsionado el estado, él le tocó quedarse atrapado en las carreteras de Tonalá-Arriaga por problemas políticos, como siempre lo que ha sucedido en nuestro país y en nuestro estado. Pero como estos son temas que a nosotros no nos toca hablar, veamos la siguiente cápsula, que es el tema que nosotros tenemos al día de hoy. El páncreas es una glándula larga y plana que se ubica detrás del estómago en la parte superior del abdomen. Esta glándula produce enzimas que colaboran con la digestión y hormonas que ayudan a regular la manera en la que el cuerpo procesa la glucosa. La pancreatitis es la inflamación del páncreas y que puede aparecer en su forma aguda, es decir, que aparece repentinamente y dura unos días, o en su forma crónica, que perdura muchos años. Los casos leves de pancreatitis mejoran con tratamiento, pero los casos graves pueden ocasionar complicaciones que ponen en riesgo la vida. Algunas causas de la pancreatitis aguda son cálculos biliares, alcoholismo, obesidad y niveles altos de triglicéridos. Algunos signos y síntomas de la pancreatitis son dolor abdominal que se irradia hacia la espalda, fiebre, náuseas y vómitos. Si el dolor abdominal y los síntomas que sientes son tan intensos que no puedes quedarte sentado o encontrar una posición cómoda, busca atención médica inmediata. Hoy en Conciencia Médica te invitamos a conocer más acerca de este padecimiento y cómo prevenirlo. Acompáñanos. Pues ya vieron el tema importantísimo. ¿Por qué quisimos traer este tema con el invitado que tenemos hoy? Lo platicamos exactamente hace 7 días, por todo el mes de diciembre, en el cual, como dice la cápsula, el consumo de grasas, el exceso de alcohol, ha llenado también a los hospitales y a las clínicas privadas de pancreatitis en un proceso agudo. ¿Y qué creen? Muchos piensan tengo pancreatitis o hidropesía, como decíamos antes. No pasa nada, con que yo me tome mi agua, me descrude y con eso se quita. No, el tema es importantísimo porque existe la pancreatitis fulminante que nos puede llevar a la muerte en cuestión de minutos. Voy a presentarles al invitado, mi queridísimo doctor Roosevelt. Bienvenido al programa Conciencia Médica. Esta es su casa y gracias por aceptar la invitación, porque en realidad el tiempo es oro para ustedes, los especialistas. Claro. Voy a tener el honor de presentar al doctor Roosevelt Rincón Pozo, originario de Villaflores, estudió en la Facultad de Medicina de la UNACH, hizo la especialidad de Medicina Interna, Medicina Crítica y Terapia Intensiva, avalado por la Universidad La Salle y la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente
estás laborando en el Hospital Gómez Maza, ¿no? Sí, así es. ¿Sigues todavía como jefe del servicio? Sí, estamos actualmente como jefe del área. Sí, ya llevamos ahí unos años. ¿Y cómo está ahorita en esta temporada de diciembre para enero, antes de que entremos de lleno al tema para explicarlo? ¿Cómo está ahorita el área hospitalaria sobre la pancreatitis? Pues sí, como bien dijimos o comentaste hace rato, estas fiestas decembrinas realmente incrementaron la causa y el número de pancreatitis. E incluso en el área donde nos encontramos nosotros, nos llegan los pacientes realmente graves. Tenemos actualmente un par de pacientes con complicaciones de pancreatitis y pues definitivamente en el área de urgencias, tanto del hospital donde laboro y en todos los hospitales públicos, e incluso los privados, ha habido un incremento prácticamente en este mes de las causas y pacientes que presentan pancreatitis. Sí. Mientras te estoy escuchando, hay muchos pacientes de pancreatitis que se van a terapia intensiva. Y el Hospital Gómez Maza es el hospital de concentración de todos los pacientes graves que vienen de San Cristóbal, de Comitán, de Tuxtla, de Berriozábal, de las comunidades de alrededor. ¿Qué tanto de capacidad puede tener el hospital para terapia intensiva? ¿Cuántas camas contamos? ¿En realidad podemos cubrir todas esas necesidades? ¿O es necesario abrir un hospital de tercer nivel que se dedique a pacientes muy graves? Actualmente el hospital pues cuenta con una capacidad de 7 camas de terapia intensiva y actualmente es el hospital que tiene más camas a nivel del sureste, tanto en otras instituciones públicas como que hay en el estado, es el que tiene una mayor capacidad de recepción de pacientes graves. Y pues sí, como todos los hospitales, hay un incremento en el número de pacientes de todas las causas, no solo de pancreatitis, y sí, se incrementan el ingreso de los pacientes. En algún momento pues, los hospitales llegan a estar saturados, ¿no? Tanto con pacientes pancreatitis, accidentes, neumonías, actualmente pues exactamente infecciones con COVID, que es una enfermedad que se va a mantener con nosotros. Pero sí, la pancreatitis, como se vio en la cápsula, es una enfermedad que puede ser leve, pero puede terminar con pacientes muy graves en el área de terapia intensiva, en los cuales se incrementa la mortalidad. La capsulita ahí nos habló ya casi todo del tema, ¿no? Ahora lo vamos a desarrollar nosotros, que nos hicieron una cápsula magnífica los de producción, y eso hay que felicitarlos, porque también se pusieron a estudiar para hacerla. Así es, sí, está muy completa. Sí. ¿Por qué no iniciamos hablando del tema sobre la anatomía, la fisiología, para que poco a poco nos vayan entendiendo el por qué es importantísimo conocer el padecimiento, ¿no? Nos pueden ir poniendo las imágenes conforme los pida nuestro invitado. Bien. Pues bueno, primeramente vamos a decir que pancreatitis, como su nombre lo dice, es una inflamación del páncreas. El páncreas es un órgano que se encuentra en el epigastrio, le llamamos en la parte superior del abdomen, el cual está compuesto por 3 partes. Se divide en cabeza, cuerpo y cola. La cabeza está hacia el lado derecho del cuerpo y la cola se va hacia el lado izquierdo. Es un órgano que mide aproximadamente 14 centímetros, 16 centímetros de largo y de ancho puede medir desde 3 hasta 8 centímetros. La parte más amplia es lo que llamamos la cabeza y la cola hacia el lado izquierdo se va haciendo, pues en cuanto a lo ancho va disminuyendo la distancia. Este órgano, cuando duele, precisamente la molestia es justamente debajo de las costillas, en la parte anterior, en el epigastrio, y se puede irradiar hasta la parte posterior de la espalda del lado izquierdo, precisamente por el tamaño, que empieza la cabeza del lado derecho y se va hacia el lado izquierdo. Es el dolor característico de la pancreatitis. Nosotros le llamamos que es un dolor como en hemicinturón, es decir, un cinturón que va del lado de la mitad del cuerpo hacia el lado izquierdo.
¿Y su funcionamiento, cuál es el funcionamiento? Porque veo que ahí está, ahora sí como decimos acá, junto con pegado a la vesícula, ¿no? Sí. Así es. Es muy importante esa pregunta, porque esa imagen donde se ve la vesícula, el páncreas, que están... Repitamos la imagen, por favor. Que están pues que están muy cercanos, estrechamente relacionados. Básicamente, si podemos ver la imagen, la vesícula es la imagen verde que tiene un conducto que baja hacia el páncreas, que es la imagen pues amarillita. Alrededor del páncreas, apenas se alcanza a ver, hay una estructura en forma de D que se conoce como duodeno. Esa es parte del intestino delgado. Bien, como vemos, todas estas estructuras están conectadas o interrelacionadas. La vesícula tiene pues varios conductos, un conducto cístico, conducto que se une con otros conductos provenientes del hígado y forman el colédoco. Este colédoco en la parte final se une con los conductos que vienen del páncreas, el conducto principal del páncreas, y finalmente desemboca en el intestino delgado. Durante ese trayecto pueden haber alteraciones a lo largo de los conductos, se puede obstruir, principalmente pueden haber piedras o litos de la vesícula. Estos litos o piedras en la vesícula, pues todos hemos escuchado, ¿no? Y hemos tenido algún familiar que lo han intervenido quirúrgicamente por piedras en la vesícula. Bien, y esto es muy importante. Cuando a un paciente se le diagnostica litiasis vesicular, es una enfermedad que puede permanecer allí latente muchos años, pero si una de las piedritas llegan a desprenderse de la vesícula y obstruir cierta parte de todo el conducto, principalmente el colédoco muy cercano al páncreas, pueden desencadenar la pancreatitis, siendo esta enfermedad algo de una presentación muy leve, que puede tardar 5 o 7 días con un paciente hospitalizado, o puede terminar en un área de terapia intensiva, en donde su estancia puede prolongarse más de 30 días, con complicaciones y con una mortalidad muy alta. Está la vesícula, llega la piedra, entra el conducto, obstruye también la salida de sus fluidos del páncreas, ¿no? Así es. Y eso va provocando que eso queda como, digamos, como atrapado y va provocando la inflamación. ¿Hay algún estudio que se tenga que hacer, digamos, hablando ya de la tecnología y lo más nuevo que existe, de acuerdo a lo que han hecho los ingenieros biomédicos, un estudio especializado para ir a empujar esa piedra? Porque ese paciente con una pancreatitis tan exagerada no se puede operar por el riesgo tan alto que hay de muerte, ¿no? Así es. Así es, cuando un paciente presenta pancreatitis y si este paciente tiene una pancreatitis de origen biliar, es decir, por piedras, que es la más común, existen varias causas, pero el 50% de los pacientes con pancreatitis, la causa es por piedras o litos. Entonces, si hay una piedra que está obstruyendo la circulación del líquido de la vesícula biliar o pancreático, existen pues varios estudios para llegar al diagnóstico y existen técnicas para resolver este problema. La más usada es un estudio que se llama CEPRE o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Este consiste en meter una cámara en la cavidad oral, en la boca, e irnos hacia el estómago, luego llegar al duodeno y identificar la zona donde drena la bilis en el duodeno. Se llama la ámpula de Vater. Hay un esfínter, ahí se mete la cámara y se va durante toda en forma retrógrada, por eso se llama así, avanzando a lo largo y dentro de los conductos y hasta encontrar la piedra que está obstruida, y entonces con un dispositivo especial se atrapa y se extrae. Normalmente se extrae y se puede dejar en el intestino. Lo que hay que hacer es sacarlo principalmente de un conducto delgado que es la vía biliar. Perfecto. Bueno, hace muchos años cuando entrábamos a las cirugías, porque los pacientes se ponían amarillos, ¿no? Porque empezaba a fallar el hígado, se hacía una radiografía transoperatoria, una colangiografía para ver si en realidad ya habíamos retirado la piedra, y si no, se ponía unas ondas
para que drenara la bilis, pero eso lo seguiremos viendo ahorita que regresemos del... Pues usted que acaba de iniciar a vernos o no escuchó completo el tema que estábamos tratando, que es la pancreatitis, estamos con el doctor Roosevelt Rincón Pozo, médico internista, terapista y de medicina crítica, y continuamos con el tema para que nos vayamos un poquito más fluidos, porque pues, nos dan una hora, pero se nos hace muy poquito, ¿no? Sí, claro. Sí. Bien, entonces el tema que estamos abordando es la pancreatitis, que es la inflamación del páncreas. ¿A quiénes afecta esta enfermedad? Principalmente afecta tanto a hombres como mujeres, a personas de los 40 hasta los 60 años. Es el grupo de edad más común, los cuales se enferman por esta enfermedad. Y dentro de estos hay varias causas. Las causas dadas por litiasis o piedras en la vesícula, que causan el 50% aproximadamente de esta enfermedad. Las alcohólicas, el 20%. La litiasis es una enfermedad más frecuente en las mujeres y la alcohólica es más frecuente en los hombres. Un 8% de todas las causas también está dada por los triglicéridos. Existen otras causas también como por intoxicación por medicamentos, pueden ser también infecciosas de tipo viral, pueden también tener etiología por accidentes, traumatismos, y el tabaquismo y la obesidad también son causas que se suman y predisponen a los pacientes a presentar esta enfermedad. Bien, ¿cómo se presenta esta enfermedad? Principalmente por dolor. El dolor es muy intenso, que se presenta, digamos, en la boca del estómago, una zona que se llama epigastrio, y se va hacia el lado izquierdo y se irradia incluso hasta la parte de la espalda de ese mismo lado. Pueden haber también náuseas, vómito, y la causa principal por la cual el paciente dice que necesita ayuda médica es el dolor. El dolor es muy intenso, es de aparición súbita y que prácticamente hace que el paciente busque un hospital para poder yugular ese dolor, ya que es demasiado fuerte. Ya estando el paciente en una unidad médica, entonces se inicia pues, el interrogatorio normal como cualquier enfermedad del paciente, y una vez que se identifica o se sospecha que el cuadro se trata de un problema de pancreatitis, entonces empezamos a solicitar los estudios correspondientes para llegar al diagnóstico y establecer qué tratamiento le vamos a dar y determinar si la enfermedad es una enfermedad leve o puede evolucionar a algo grave. Entonces, los primeros estudios que hacemos, el de inicial es un ultrasonido. Este nos va a servir porque nos va a hacer la diferencia, principalmente si la patología es de origen biliar, si hay litos en la vesícula o en el trayecto de los conductos que van desde la vesícula, hígado, páncreas y que desembocan en el intestino delgado. Si hay litos, pues ahí se establece un plan de tratamiento. Y los otros estudios pues son estudios de sangre, en el cual estudiamos una sustancia que se llama lipasa. Esta lipasa, si se eleva 3 veces del valor normal, hablamos de que hay una inflamación del páncreas y se trata de una pancreatitis. Otros estudios que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico, aparte del ultrasonido, es la tomografía computarizada e incluso una resonancia magnética, hablando de estudios para llegar al diagnóstico. Y estos estudios tienen un tiempo de indicación. Por ejemplo, la tomografía, que es el estudio que se utiliza de manera rutinaria, se debe hacer 48 a 72 horas después de que se sospecha o se hizo el diagnóstico, ya que el objetivo es ver cuánta inflamación hay en el páncreas y también hay que ver si hay o no destrucción del páncreas, porque de esto deriva la gravedad. Es decir, el páncreas tiene varias funciones, como se dijo en la cápsula de forma inicial. Tiene 2 funciones grandes: exócrina, que libera sustancias que se llaman proteinasas, lipasas, y las amilasas, y la función endocrina, pues que se encarga de producir
insulina, péptidos, principalmente. Bien, en la pancreatitis, lo que nos va a complicar la enfermedad es la autodigestión del páncreas, es decir, el páncreas empieza a destruir por sí mismo, secundario a que libera sustancias como las proteinsinasas que degradan sustancias, pero en contacto con la bilis cuando están en el intestino. Sin embargo, si hay una obstrucción antes y no deja pasar la bilis, hay un reflujo, entre otras causas, de bilis hacia el páncreas, y entonces se activan estas enzimas, inflaman el páncreas y empiezan a destruir las paredes del páncreas en forma progresiva. Y dependiendo de este grado de destrucción, se va a generar también un grado de inflamación, y esta inflamación nos va a llevar a alteraciones en todo el organismo. Es decir, esta enfermedad, desde ser una enfermedad local que afecta solo un órgano, puede llevarnos a afectar muchos órganos. Es decir, se vuelve una enfermedad con afectación multisistémica, pero cuando esto sucede nos habla de que la pancreatitis no es una pancreatitis leve, sino es una pancreatitis grave, en donde el paciente pues va a necesitar hospitalización, manejo del olor, manejo de líquidos, es decir, sueros, porque tenemos que asegurar una adecuada volemia, que el paciente esté bien hidratado, que asegurar la uresis, debe de orinar en forma continua, con unos parámetros que se tienen establecidos. Ya que si no logramos esto, empezamos a ver que los órganos empiezan a fallar. Puede fallar el riñón, el paciente deja de orinar, puede fallar también el hígado, se elevan las bilirrubinas, y el hígado se encarga, entre otras cosas, de producir o mejorar la coagulación, y el paciente pues tiene mayor tendencia al sangrado. Aquí hay un punto que me llamó la atención. Se autodestruye el páncreas. Así es. Por el mismo proceso inflamatorio que lo va agudizando, se va destruyendo solo, y ese va a ser la necrosis. Así es. Puede ser una muerte fulminante eso, ¿no? Así es, exactamente. Sí, dependiendo del grado de destrucción, si el páncreas se autoconsume solo y la inflamación es muy grande, sí lleva a falla de muchos órganos, y entonces nosotros le llamamos necrosis. Entonces, al destruirse esa parte del páncreas, o se muere esa parte del páncreas, se liberan muchas sustancias inflamatorias, y hace que el paciente se le baje la presión, se le acelere el corazón, e incluso ese tejido muerto puede llevar a la infección. Y si se agrega una infección, empeora todo el cuadro. Dice que cuando hay varias manzanas y hay una manzana podrida, empieza a podrir las demás manzanas. Entonces, si yo ya detecto a través de la tomografía que se me está muriendo ya el páncreas, entro a cirugía, corto el pedazo ese que se nos está muriendo y me lo mando a terapia intensiva. Así le voy entendiendo poco a poco, porque me va a producir ascitis, me va a meter problemas de abdomen agudo, se nos va a paralizar los intestinos, se nos va a paralizar los riñones, y mi paciente cada vez más grave, aún tenga el promedio de la pancreatitis, que es de los 40, 44 años, ¿no? Así es. Sí. Así es. Pues sí, la necrosis, es decir, en qué momento va a entrar a quirófano un paciente, ahora sí que hay que esperar a que se necrose, o le llamamos que hasta que se limite la necrosis, porque como va avanzando, llega un momento en que, pues si se mete a cirugía el paciente, se va a quitar la parte que ya está destruida, pero todavía alrededor hay zonas que se van a destruir, y hay que esperar que esas partes también se consuman y se delimite bien, y en ese momento se puede hacer una cirugía. Normalmente no se hace la cirugía de un día para otro, no, claro. Sí, exactamente, hay que esperar varios días para decir ya se autolimitó la necrosis, entonces se hace una cirugía que lo hacen los cirujanos, que se llama necrosectomía, en donde se limpia esa parte. Pero cuando un paciente llega a necesitar este tipo de cirugía, es un paciente que está muy grave y que está en la terapia intensiva, en donde la mortalidad es alta, más del 35%. Sí, y tiene que quedar abierto el paciente porque sigue produciendo líquido, ¿no? Así es. Para que vuelva a entrar a cirugía las veces que sean necesarias. Bueno, si es que aguanta, ¿no? Sí, claro. Sí, exactamente.
como hay una parálisis de los intestinos, hay un incremento de la producción de líquidos dentro del intestino que se llama ascitis o sangre, o dependiendo la pancreatitis llega a ser hemorrágica, es decir, alrededor del páncreas pues llegan a sangrar, las arterias o las venas que lo rodean también se rompen, se ulceran y empiezan a sangrar. Dentro del abdomen puede haber ascitis, sangre y pues pus en un dado caso. Entonces el paciente tiene que entrar a cirugía para limpiar básicamente toda esa parte, pero como hay un estado de inflamación tremenda, terminando la cirugía es imposible cerrar la piel otra vez o todas las estructuras que se deben cubrir el abdomen. Entonces se deja abierto porque el paciente va a requerir nuevas intervenciones quirúrgicas. Digamos como lavados, ¿no? Así es, lavados en varias ocasiones. En ese momento el paciente normalmente está en la terapia intensiva, está intubado, está dormido, está sedado y está en ayuno con respecto al tubo digestivo, pero se pueden usar otras medidas para nutrirlo, como la nutrición parenteral, que es una nutrición que se da por vía venosa, porque el paciente en ese momento pues, no puede ingerir alimentos. Hablando de la alimentación parenteral, ya nuestros hospitales contamos con todo, no tanto poner el catéter, ¿no? Si contamos con las bolsas necesarias para ese tipo de pacientes, o el mismo familiar lo tiene que ir a comprar de manera externa. No, actualmente sí contamos con ya los preparados de nutrición parenteral. Anteriormente se tenía que preparar en los hospitales, había un área estéril y se tenía que medir 20 mililitros de una sustancia, 50 mililitros de la otra, pero ahora ya se hace una solicitud como una receta, necesito un medicamento y viene la bolsa de nutrición parenteral, que en promedio tarda 24 horas administrándose por bolsa. Los pacientes necesitan a veces 5, 6 o 10 bolsas, ¿no? Dependiendo los días de ayuno. Sí, porque estamos hablando que una bolsa actualmente debe estar en un precio de 4,000, 4,500 pesos, ¿no? Por bolsa. Más o menos. Sí, en promedio. Sí, todo depende del tamaño del paciente. Están graduados que vienen desde 1,400 calorías hasta 2,400, dependiendo el tamaño del paciente, son las calorías que le calculamos. ¿Cómo es, no? Estamos tocando un tema tan sencillo para mucha gente. ¿Qué le pasó a tu hijo? Tiene pancreatitis, pero ahí va a salir ya dentro de 2 días, dice el doctor, porque que está bien. ¿Pero por qué le dio la pancreatitis? Nada más porque se fue a Chiapa de Corzo desde el 8 de enero hasta el 23 a celebrar a San Sebastián. Y ahí saliendo de comer cochito ya le dio la pancreatitis. Pero todos los cuates le dijeron, vomítalo, dice, vomita todo lo que comiste y dice, con eso se te va a quitar, ¿no? Pero ¿hasta dónde nos va desencadenando el problema, no? Ya llegamos a terapia intensiva, ya llegamos a un acto quirúrgico que nos puede también llevar a la muerte. Qué cosa que mucha gente no lo valora. No lo valora en el sentido que porque dicen, bueno, ya está en el hospital, yo lo entregué vivo y vivo me lo tienen que regresar, como eso de Ayotzinapa, ¿no? Así es. Vivos se fueron y vivos los queremos, ¿no? Eso a veces también es algo muy importantísimo, que como ustedes están llenos de trabajo dentro del hospital, no tienen el tiempo de salir y decirle al familiar, su paciente está grave, hay riesgo que se muera en unas cuantas horas, o hay riesgo que se tenga que trasladar a otra unidad, etcétera, etcétera. Que ese es trabajo, valga la redundancia, de trabajo social. Sí, claro, sí, sí tiene que haber una comunicación muy estrecha entre el área administrativa, trabajo social y los médicos. Sí, el médico se encarga de dar informes al familiar, pero trabajo social hace una labor muy importante, ¿no? Cuando tenemos a veces pacientes desconocidos, son los que buscan a los familiares y les dan informes. Pero sí, trabajo social en todos los hospitales se encarga de orientar a los pacientes, a los familiares más bien, para saber qué camino van a tomar, por si necesitan algún tipo de apoyo o algún estudio especial también que se tenga que hacer gestiones para que se puedan realizar. Hace muchos años yo me estaba acordando ahorita de un sobrino, precisamente entre Villaflores y Villacorso. Ya ves que hay creo que son como 7 kilómetros de distancia, ¿no? Entre un municipio y otro municipio. Hay una recta ahí, iban a 160 porque empezaron a tomar y se les acabó la botana allá en Villacorso,
Dice que se les acabó la botana, agarran el vehículo y se van para Villaflores. Pero en el trayecto llevaban un coche grande, iban como a 160. Se les atraviesa un perro, patina. Sí, claro. Se voltean y todos quedan graves, unos fracturados. Y mi sobrino se le fracturaron las 2 piernas porque él es el que iba manejando y tuvo el golpe en el abdomen con el volante. Entramos, me lo traen a la clínica Santa Cecilia. Lo primero que hicimos fue checarlo. No encontramos nada en ese momento en abdomen. Nos fuimos a operar las piernas, el fémur. Las fracturas, así es. Pero vimos que se nos fue deteriorando y empezó a vomitar y a vomitar y a vomitar. Nos llevamos a una tomografía y encontramos que el páncreas estaba dañado. Empezamos con la alimentación parenteral. Así es. Pero no lo teníamos acá en Tuxtla. Se tenía que mandar a comprar a México y traerlo. Entonces ya dice mi primo, vamos a trasladarlo a México a mi hijo para que ya le den mejor atención. Pero para ese entonces ya habían pasado 12, 14 días. Y comenta el cirujano, dice, entremos a operar ese páncreas, lo mismo que tú comentaste, que ya está muerto un pedazo. Así es. Para que se pueda ir al viaje y no se vaya a morir en el viaje. Estuvo internado en el hospital de nutrición, yo calculo que como 3 meses, 4 meses. Sí, así es. Se regresa otra vez a Villacorso y se fue a celebrar que estaba vivo y se fueron a comprar caguamas con los cuates. ¿Cómo lo es? No, pues le volvió a dar pancreatitis. Así es. Sí. Bueno, entonces, ahora el tratamiento en sí ya es la hospitalización cuando están muy graves y cuando es leve, 2, 3 días hospitalizado y ya se va a su casita, ¿no? Sí, así es. Sí, pero sí. La indicación sería que ya no... Sí, claro, identificar la causa. En el caso de los hombres, la causa principal pues es el alcoholismo. Y algo muy cierto, lo que dijiste hace rato de la feria de Chiapa de Corzo, sí hemos tenido un incremento de los pacientes que estuvieron tomando así 20 días aproximadamente y llegan ya con el páncreas inflamado, ¿no? Y sí terminan muy mal. En un dado, o sea, cuando yo veo a estos pacientes, pues ya los veo a nivel institucional, pues en la terapia intensiva y son pacientes muy graves. Pero también en las diferentes clínicas, bueno, hemos tenido pacientes pues ahí en la clínica de la Santa Cecilia, a principios de este mes, 4 o 5 pacientes con pancreatitis. Afortunadamente fue un pancreatitis de leve a moderada que tardaron 5 o 7 días hospitalizados y afortunadamente todos se fueron con bien a su casa. Aquí hay un dato muy importante. Bueno, ya me dio la pancreatitis. La tuve, digamos, no muy grave, pero estuve internado como 15, 20 días. Mi mente dice que yo ya no debo de beber alcohol. Así mi mente. Pero ¿qué tanto de daño queda en el páncreas? ¿Hace pancreatitis crónica para toda la vida? Sí, claro. Sí. Después de un episodio de pancreatitis aguda, pues el páncreas queda dañado. Si hubo necrosis, mucha inflamación y destrucción pancreática, pues el páncreas va a quedar para empezar, su función va a estar disminuida. El paciente puede volverse diabético porque una de las funciones del páncreas es producir insulina. Si no la hace, el paciente posterior a una pancreatitis se vuelve diabético. Y pues ya es una insuficiencia pancreática. Pero en las complicaciones del páncreas existen complicaciones agudas, que es cuando ocurre esto de la necrosis y el paciente se pone muy mal, que es en las primeras semanas, y están las complicaciones tardías. Estas complicaciones tardías ocurren de 3 a 4 semanas después de que empezó el cuadro. Incluso el paciente pudo haber tenido una pancreatitis leve y se fue a su casa, y un mes después regresa porque se le formaron unas colecciones, podríamos decir unas bolsitas de líquido alrededor del páncreas. Si esas colecciones o pseudoquistes solo son eso, pseudoquistes, pues se pueden reabsorber en un tiempo, pero si ese pseudoquiste llega a infectarse, entonces se complica más, ¿no? Y entonces el paciente pues vuelve a tener problemas relacionados a la pancreatitis. Los abscesos, o lo que le llamamos acá en Tuxtla, los nacidos, ¿no? Así es, exactamente, un absceso, una colección llena de pus. Y ahí volvemos al mismo tema de la gente que no conoce. Por eso Conciencia Médica les trae aquí a la gente que escuchen perfectamente bien que los padecimientos a veces no es tan fácil.
¿no? Que de la curación. Así es. Ahí, por ejemplo, en la pancreatitis puede quedar un quiste y ese quiste puede convertirse en un absceso. Un absceso. Y a la vuelta de 2 meses el paciente sigue grave o se muere. Así es. ¿Y a quién le van a echar la culpa posteriormente? Al doctor, así tan sencillo. ¿No? Así es. Sí, por eso es muy importante la comunicación con el familiar y explicarles desde el primer momento que existen, por así decirlo, 2 tipos de complicaciones. Las agudas, que ocurren en el día que estuvo hospitalizado, y las tardías, que ocurren un mes y medio después, que pueden complicar al paciente e incluso puede llegar a la muerte. Como sabemos, en todos los padecimientos existe la curación, por ejemplo, el tratamiento, las complicaciones. Y la rehabilitación, aquí sería la rehabilitación, por ejemplo, inyectarle insulina porque tiene deficiencia de insulina. ¿Le tengo que poner insulina al paciente si hay necesidad? Así es, exactamente. Si el paciente queda con una insuficiencia pancreática porque se destruyeron las células que producen la insulina, se vuelve diabético, ¿no? Secundario a la pancreatitis. Entonces es un paciente diabético por pancreatitis que necesita insulina y se va a comportar como cualquier paciente diabético, y su tratamiento va a ser insulina y no va a responder a medicamentos orales, ¿no? Porque básicamente el problema es que no hay páncreas, se destruyó el páncreas y hay que sustituir una de sus funciones, que es la producción de insulina. Pues tan alegre que es la vida echando trago, ¿no? Pero tan triste escuchar y todos los padecimientos que tenemos nosotros es a consecuencia del exceso de alimentación grasosa, la falta de ejercicio y todas las adicciones que podemos tener, porque también yo no sabía que el tabaquismo nos podía desencadenar también a pancreatitis. Sí, nos predispone mucho. Así es. Y hay gente que fuman 2, 3 cajetillas diarias. Así es. Aparte que le caen los dientes y les arruga la cara, que me dé pancreatitis. Entonces, ¿qué vicio voy a tener? Entonces, ¿cuál vicio me recomiendas? Que no me dañe la pancreatitis. No, hay que portarse bien, nada más tener una vida saludable. Y con eso, ¿no? Y a pesar incluso de tener una vida saludable, pues existen otras causas. Incluso estás tomando medicamentos, también te puede dar pancreatitis. Principalmente medicamentos que se utilizan para la epilepsia, ácido valproico y medicamentos de ese tipo, que son medicamentos que se toman pues toda la vida, ¿no? Un paciente con crisis convulsiva de epilepsia tiene que ingerirlo y de tanto estar tomándolo llega a presentar incluso inflamación del páncreas. Sí, pues eso sí es un gran problema, ¿no? Para ese tipo de pacientes. De los medicamentos es muy importante también decir los famosos nutracéuticos que han invadido todo el internet. Todos venden los famosos medicamentos milagrosos. Hay unas cápsulas que te cura desde la caída del cabello hasta la caída de la uña del pie izquierdo, ¿no? Y todo el mundo lo compra y todo el mundo lo toma y dice que es súper bien tomar esos medicamentos. Pero no sé por qué Salubridad o Cofepris autoriza, porque simplemente le pongan, este es un producto de suplemento alimenticio y ya con eso lo autorizan. Sí. Y al final de cuentas no sabemos exactamente qué es lo que nos están dando. Sí, hay ciertas marcas que en su etiqueta dice vitamina E, vitamina C, vitamina no sé qué, óxido de zinc y no sé qué tantas cosas más le ponen en la etiqueta. Pero es una etiquetota de este tamañote. Que no da ni ganas de leerla. Que no da exactamente, porque aparte que la ponen con una letra muy chiquitita. Pero el que la vende nos dice que nos va a ayudar a bajar de peso, nos va a recuperar la memoria, nos va a recuperar la visión, ya vamos a dejar de ser sordos, va a trabajar mejor nuestro corazón. Y nos vamos a otro pequeño corte. Bien, entonces continuamos con el tema de la pancreatitis. Como ya vimos, es una inflamación del páncreas, de un órgano que se encuentra en el hipocondrio, en el epigastrio, y con la cabeza que está al lado derecho y se va hacia el lado izquierdo. El motivo por el cual el paciente llega a solicitar ayuda médica es por el dolor. El dolor que presenta es muy intenso, que solo se calma con medicamentos. Entonces se identifican a los pacientes y establecemos el diagnóstico de pancreatitis, que puede ser por clínica, es decir, por el interrogatorio o por algunos estudios que son el dolor, laboratorios, la lipasa, que debe ser 3 veces arriba del valor normal, y un estudio de imagen que puede ser ultrasonido, tomografía o resonancia. Ya con esos
3 puntos se hace el diagnóstico de pancreatitis y ahí establecemos la gravedad de esta. Si va a ser una pancreatitis leve, en donde el paciente va a estar 5 o 7 días hospitalizado en ayuno y se podrá ir a su casa con las recomendaciones pertinentes, o si es una pancreatitis grave, en donde el paciente va a permanecer muchos días hospitalizado, posiblemente requiera terapia intensiva y en donde el pronóstico pues, va a ser incierto, incluso con una mortalidad de más del 35%, si es una pancreatitis grave, o hasta 50%. Las causas de la pancreatitis, pues como ya vimos, la primera es la litiasis, se llama colelitiasis. La segunda está dada por el alcoholismo. La tercera pueden ser los triglicéridos, medicamentos y traumatismos. El manejo de estos pacientes pues es el manejo del dolor, mantenerlos hidratados mientras están durante la hospitalización, el ayuno, valorar en qué momento desaparece el dolor o en qué momento el paciente tiene hambre para que se inicie la dieta, que eso es muy importante. Vigilar todos sus signos vitales. Es muy importante que esté bien hidratado para conservar una diuresis o que esté orinando en forma adecuada, presión arterial, frecuencia cardíaca. Y si el paciente llegara a presentar fiebre o datos de inestabilidad hemodinámica, podríamos valorar incluso el uso de antibióticos, ¿sí? El uso de antibióticos realmente es controversial. ¿En qué momento se va a utilizar? Existen varios estudios de laboratorio que nos pueden orientar, como la biometría hemática, los leucocitos, aunque siempre están elevados, procalcitonina, BSG. Pues hacemos un conjunto de esos con el paciente y se valora si requiere o no antibiótico el paciente. Y pues las complicaciones de esta pues pueden ser, como mencionamos, agudas, donde hay una hipotensión, se les baja la presión, el paciente deja de orinar, y las complicaciones tardías que pueden ocurrir hasta 4 semanas después del cuadro clínico. Pues aquí lo más recomendable, ni engordar, ni beber trago, ni nada. Vivir una vida sana y saludable, hacer ejercicio. Y también el estrés nos puede desencadenar, ¿no? Pues sí, el estrés exactamente ocurre, ¿no? Nos puede causar muchas alteraciones. Igual el estrés te da ansiedad de comer y de fumar. Exactamente. Y ya si comes alimentos grasosos, pues te puede llevar a la pancreatitis. Así es. Pues bueno, recuerde que este tema, aunque el doctor, el experto, lo haya dicho de manera tan sencilla, y usted debe de cuidarse. Todos los padecimientos que podamos llegar a tener dentro de nuestro organismo es ocasionado principalmente por las adicciones, sobre todo el alcohol y el comer demasiadas grasas y la falta de ejercicio. Bueno, pues damos por terminado el tema y es una parte importantísima que nosotros queremos agradecer tu presencia. Muchas gracias. Dándote un pequeño reconocimiento el día de hoy. Gracias. Y recuerden que nosotros le traemos la ciencia y usted, de acuerdo a lo que escuche y lo que vea, haga conciencia. El tema de reflexión del día de hoy es: tu salud es primero, dicen aquí mis compañeros, y eso es muy cierto. Vámonos haciendo menos en los vicios, en las adicciones, y la reflexión del día de hoy que tenemos es importantísima. Para nuestro cuerpo, la generosidad es un don que pertenece al alma. No depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Y lo que eres lo que tú vas a desencadenar tu enfermedad. Nos vemos hasta el próximo miércoles, que tenemos un tema importantísimo. Estamos viendo que los lentes intraoculares se han puesto de moda. Así es. Pero tiene sus pros y sus contras. No se pierda el siguiente tema del miércoles siguiente. Y nos vamos, porque ya nos vimos y ahí nos vemos. Recuerde que a las 7 de la noche estaremos con el Flaco de Oro, con Chiapas al cierre, y Efrén Meneses estará dando las mejores noticias, sobre todo por el problema que tenemos en Tonalá, que ya quedó atrapado nuestro queridísimo Jorge Cisneros Encalada. Hasta la vista y muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muy amable. Muchas gracias por la invitación.